Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la palestra. Buenas noches, Alicia. Buen inicio de semana para ti y a todas las personas que se están conectando a través de esta transmisión en Facebook Live. Quiero recordarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube. Estamos como @lapalestra_sd y también nos pueden contactar mediante nuestra línea telefónica de WhatsApp al número que aparece en pantalla, que es el 095. Un tema muy importante, interesante también. Sabemos que se avecinan las elecciones nacionales y a propósito de eso hemos invitado a dos profesionales de aquí Santo Domingo y también un asesor político cuencano, quien asesoró la campaña de, recordemos, de Jefferson Pérez en las anteriores elecciones. Y hoy vamos a estar hablando un poquito también de las personalidades que están de una u otra manera involucrados en los diferentes casos de corrupción. Vamos a hablar un poco de la imagen política y también de la asesoría legal con Javier, que más adelante nos estará dando también algunos tips. Sí, efectivamente, recordarles también que estamos con ustedes gracias al apoyo de diferentes instituciones privadas y emprendimientos que han confiado en la palestra para impulsar sus negocios. Tal es el caso de Paprika SD, donde usted encuentra las picadas y las hamburguesas. Lo llevan a tu casa totalmente gratis. Agradecemos también a Content Manager Ecuador, donde se encargan de un manejo profesional de sus redes sociales. Y no podía faltar también, en este caso, Elías Suárez con Croc Fotos, que muy pronto para ustedes tenemos muchas sorpresas. Así es, Alicia. Bueno, ya les adelanté un poco acerca de los perfiles que vamos a estar hoy día entrevistando, como es Javier Moral, quien es abogado aquí en Santo Domingo, y también Jaime Plaza. Pero antes de iniciar con la entrevista, queremos darles a conocer algunos de los casos que se están dando o se están llevando aquí en el Ecuador, ¿no? Uno de ellos es el caso del cura Tuárez. Ayer, justamente 17 de agosto, se resolvió la audiencia de juicio contra José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que Tuárez fue acusado por la Fiscalía de asociación ilícita tras una investigación que abarca la venta de cargos públicos mientras estaría en sus funciones. El portal digital Primicias publicó que la Fiscalía presentó más de 45 pruebas contra el exfuncionario, según los cuales evidencia que Tuárez gestionaba puestos en el sector público a cambio de sumas que van entre los 5,000 a 500,000 dólares. El encargado de negociar los cargos públicos en instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección de Aviación Civil, el Servicio de Aduanas y hasta en la petrolera estatal de Petroecuador. Sí, efectivamente, así es. Otro de los casos también que han salido recientemente y que justamente para el día de mañana cumple una fecha bastante especial es el caso de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. Recordemos que en este caso la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de esta funcionaria estaba prevista para el día miércoles. Sin embargo, fue suspendida y se va a retomar el día de mañana, el próximo viernes se va a retomar esta audiencia. Recordemos que en este caso también está vinculado el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, y el militante de esa organización, Cristian González, que se trasladó, como ya mencionábamos, la audiencia para el día viernes. En este caso, la diligencia fue convocada para las 9 de la mañana del miércoles, pero falleció el abogado de González, Fausto Jarrín, y justamente se cambió la fecha. Durante esa audiencia, la Fiscalía presentará al magistrado los elementos que reunió durante los 120 días de instrucción fiscal y sustentará la pertinencia de llamar a juicio a los 3 implicados procesados por el delito de rebelión. Recordemos que esto es por el paro del mes de octubre del año pasado, 2019. Otro de los temas que sabremos nosotros y todas las personas que hemos estado atentas es el caso Sobornos, que a inicios de abril del presente año los jueces del caso Sobornos consideraron que los 20 procesados son culpables por el delito de cohecho. 18 recibieron ya sentencia de 8 años de cárcel, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, que fueron declarados como autores inmediatos por instigación. Este caso se investiga una supuesta red de corrupción montada durante el gobierno de Correa. Según la teoría de la Fiscalía, paramiltarmente la presidencia montó una estructura delictiva que cobraba sobornos a empresas privadas a cambios de contratos con el Estado para financiar actividades políticas de Alianza País. La fiscal Diana Salazar
pidió 8 años de prisión para los 17 de los 21 procesados en el caso. Sí, justamente con este caso Sobornos también está uno de los condenados, que es el expresidente de Ecuador, Jorge Glass. Recordemos que Jorge Glass también cumple una prisión de 6 años de privación de libertad por el caso Odebrecht. Recordemos que él está retenido o detenido en la cárcel de Cotopaxi desde el 2 de octubre de 2017 y fue sentenciado justamente a 8 años en este caso Sobornos, pero no tiene orden de arresto. La sentencia que se le impuso fue apelada y la orden de prisión que pesaba en su contra quedó sin efecto en los primeros meses de este año 2020. No se pueden quedar atrás, Alicia, los asambleístas condenados. Recordemos que 60 asambleístas tienen procesos judiciales. El presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, reconoció este lunes 17 de agosto que 60 de los 137 integrantes de esta función del Estado enfrentarían procesos judiciales, aunque enfatizó que no todos originados en el actual periodo. Las declaraciones las dio a Teleamazonas, donde señaló que 4 o 5 tienen ya sentencias finales. Sin entrar en detalles sobre las causas, sostuvo que algunas de estas no guardan relación con los hechos recientes, sino que ya vienen ya desde años atrás, de otros periodos, ¿no? Sí, efectivamente, entonces lastimosamente muchas personalidades ligadas al ámbito político, a las altas esferas del gobierno y del poder en Ecuador, han estado vinculadas a diferentes delitos como es cohecho, corrupción, asociación ilícita y entre otros, ¿no? Y justamente sobre este tema vamos a estar conversando en el programa de hoy. Diana, creo entonces que es tiempo ya de darle la bienvenida a nuestro primer entrevistado. Recuérdanos un poquito, Diana, con quién vamos a estar conversando en este primer momento. Claro que sí, en este primer momento vamos a estar con Javier Morán. Él es abogado, editorialista de política de Diario La Hora desde ya hace varios años, ¿no? Le damos la bienvenida, creo que ya está aquí en estudio. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a la palestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Javier. No te escuchamos bien, tal vez si colocas bien el celular para apreciarte mejor. Buenas, gusto saludarlos. Sí, Javier, te recomendamos que puedas nuevamente ingresar a la sala porque parece que en el momento que estabas conectado te entró alguna llamada telefónica. Si eso ocurre, pues lastimosamente se bloquea un poquito el tema del audio y del video. Si pudieras ingresar nuevamente. Sí, vamos a darle unos segundos a Javier Morán para que nuevamente pueda, en este caso, conectarse con nosotros. Mientras tanto, Diana, también darnos un poquito sobre el preámbulo de lo que vamos a estar teniendo en el programa de hoy, mientras yo voy a tratar de conversar justamente con Javier para que él pueda nuevamente ingresar a la sala. Claro que sí. Bueno, vamos a aprovechar justamente la presencia de Javier Morán, quien es experto ya en leyes, para tener su punto de vista, ¿no? Preguntarle cómo él analiza el sistema judicial aquí en el Ecuador y obviamente ya se avecinan las elecciones del 2021 y también cómo, por ejemplo, las personalidades que están inmersas de una u otra manera en los diferentes casos de corrupción, como ya lo mencionábamos, y quieren participar, cómo podrían limpiar o hasta qué instancia del proceso judicial se podría ellos estar para obviamente poder participar en las elecciones, ¿no? También obviamente vamos a preguntarle las funciones del Estado, si tal vez hay algún tipo de incidencia en el tema o en el proceso judicial, y también obviamente la falta de transparencia que muchas veces la ciudadanía también se queja y por ende desconfía, ¿no?, de este sistema. Sí, ya tenemos nuevamente a Javier con nosotros. Ahora sí, vamos a darle la más cordial bienvenida a Javier Morán. Bienvenido, Javier, a la palestra. Esperamos que estés muy bien. Ahora sí, te escuchamos. Muy amables, gracias. Les hacía la indicación anteriormente. Un saludo afectivo cordial para todos los compañeros, para todos los amigos que están escuchando este programa digital que está en boga aquí en Santo Domingo y también a nivel nacional. Gracias, en primer Javier. lugar, la oportunidad que
Gracias, escuchan Javier, por claro? No sé aceptar, por si aceptar de la pronto hay... invitación. Queremos iniciar un poquito, que nos des tu punto de vista, ¿no? De cómo analizas tú actualmente el sistema de justicia en el Ecuador, tomando en cuenta tal vez algunos de los casos que ya mencionamos anteriormente, de las personalidades que están inmersas en casos de corrupción, de asociación ilícita, entre otras. Ya, ok, sí, correcto. Yo quería indicarles acerca de algo puntual que habían, acerca de todos los delitos de las personas que se habían nombrado. Entre ellos están lo que es el cohecho, el peculado y la concusión, que son delitos que son cometidos cuando uno ejerce la función pública, y estos están estipulados, están determinados en el Código Orgánico Integral Penal. Y aquí es importante que la ciudadanía sepa cuál es la diferenciación de cada uno de estos tipos de delito. Lo que hacen es demostrar una vez más que la clase política está o es la pionera en dañar y destruir la sociedad de nosotros, una sociedad de bienestar, una sociedad en vías de desarrollo, una sociedad progresista. La diferencia entre la concusión y el cohecho, específicamente, la principal diferencia entre ambos puede apreciarse en sus definiciones básicas, mientras que la concusión exigencia de un pago por parte de un funcionario que busca para sí mismo un beneficio. El cohecho, el ADC lo describe como la subornación de un funcionario público a un juez. Esa es una diferencia que nosotros tenemos que tener muy en claro. Ahora, dentro de los delitos que los servidores públicos antes mencionados han cometido, hay muchos tipos, hay muchos estereotipos que han sido determinados por la justicia. Si bien es cierto, la mayoría de la colectividad de la sociedad ecuatoriana acerca de cómo se está ejerciendo la justicia por diferentes motivos que aquí vale aclarar y vale puntualizar. Tomemos como ejemplo, yo estoy del ex presidente Alcalá Franco, pero eso no significa o no quiere decir que estoy aplaudiendo las acciones o los actos que este personaje de la política ecuatoriana ha realizado a lo largo de su trayectoria. Javier, disculpa que te interrumpa. Sabes que estamos teniendo muchos problemas con tu audio, Javier. Analizamos y estudiamos el derecho. Podemos juzgar en base a la prueba, si no existe una base jurídica. Y obviamente, Javier, estamos teniendo dificultades con tu audio. Parece que la conexión que estás utilizando de pronto no es muy estable porque se entrecorta demasiado y apenas te podemos escuchar. No sé si pudieras de pronto tal vez mejorar un poquito el tema del audio o de la conexión, o ingresar nuevamente para nosotros poder escucharte, porque no te estamos escuchando. En el caso específicamente de los sobornos, en donde está implicado el expresidente Rafael Correa Delgado, que es un tema álgido. Tomemos en consideración que ya han pasado las dos etapas. La etapa inicial, en donde fue sentenciado, obviamente la Fiscalía pidió 8 años de prisión, que fue sentenciado, valga la redundancia. Ha pasado la etapa de la apelación, en donde de igual forma los tribunales dieron la sentencia, ratificaron la sentencia de primera instancia a 8 años, y en este momento estamos viendo que Rafael Correa, con las otras personas que están implicadas como autores, como cómplices, como encubridores dentro de este caso de sobornos, están recurriendo a la última etapa, que es la casación. Esperemos, veamos cómo van a actuar los miembros del Tribunal de Justicia en este caso. Yo creo que más allá de las situaciones que podamos tener afinidad o no podamos tener afinidad con ciertos actores políticos, pienso que como ciudadanos debemos bogar para que haya una justicia justa, para que haya una justicia equilibrada, para que exista una justicia que no solamente castigue en base al actual político, en este caso, sino en base a las acciones, en base a las relaciones que existen entre las pruebas y los delitos que se han cometido. Que obviamente tiene que existir un precedente, que obviamente tiene que haber un castigo
para quienes, ejerciendo la función pública, denigraron y mancillaron a toda una sociedad ecuatoriana. Javier, ¿considera usted que existe esta independencia tal vez de la justicia con el resto de funciones del Estado o tal vez existe un tipo de influencia o usted cree que sí está independizada la justicia? Bueno, si nosotros hacemos un análisis no desde este momento, sino hacemos un análisis de tiempos atrás, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente la justicia ha estado ligada directamente con quienes hacen el poder político. Recordemos en el tiempo de Lucio Gutiérrez con la famosa Pichicorte, cómo se manejó la justicia a través de la política, que eso desencadenó básicamente en la retirada del coronel Lucio Gutiérrez del gobierno que él presidía. Asimismo, en el tiempo que se instauró la Revolución Ciudadana a la cabeza de Rafael Correa, todos tenemos en nuestra mente, en nuestra retórica, cuando él habló e indicó de que era necesario meterle las manos en la justicia. Y esos son los resultados que hoy en día nosotros estamos viendo, de que cuando la justicia no tiene la independencia, cuando la justicia no tiene la libertad para aplicar los principios que ésta pregona, pueden haber ciertas situaciones que en una instancia beneficien a quienes empujan a la violación de los estándares de la justicia y en otra instancia esas mismas personas que empujaron violente la justicia ahora sean los que reciban de su propia medicina. Y sí, necesitamos que haya una justicia más equilibrada, que no haya una impertinencia de parte de la política o de los actores políticos en el ejercicio de la justicia. La justicia tiene que tener su exclusiva independencia. Así es, Javier. Considero a criterio personal también que debería ser muy independiente. En este momento, Pero ¿considera usted que debería hacerse para que justamente ese sistema judicial funcione con eficiencia? Toda la colectividad, toda la sociedad, estamos. Bueno, esto es un fuerte. En este caso pienso que es responsabilidad de la ciudadanía. Javier, te interrumpo un segundo. Javier, te interrumpo un segundo. Te cuento que está pésimo tu audio, no te podemos escuchar bien, Javier. Si pudieras conectarte, por favor, nuevamente. Personal, quienes de una u otra manera debemos dar nuestros aportes para mejorar esta situación. Yo no digo que todo está mal. Diana, creo que va a ser un buen momento, entonces creo que mejor vayamos a una pausa, tratemos de que Javier pueda conectarse nuevamente y nosotros en breve regresamos con ustedes. Manténgase con nosotros, estamos en la palestra.
Sí, estamos nuevamente de vuelta con ustedes. Ya está conectado también Javier Morán. Recordemos que él estaba dando aportes muy importantes de todo el papel que ha jugado justamente la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el cuerpo legal acá en Ecuador, justamente a propósito de todos estos casos de corrupción que se han tenido en los últimos meses acá en el Ecuador. Recuérdanos un poquito, Diana, de lo que has podido conversar con Javier para nuevamente darle paso. Claro que sí, Javier justamente mencionaba y analizaba la justicia aquí en el Ecuador, ya obviamente lo había mencionado que está quebrantada, que no tiene una total independencia, que siempre ha estado de una u otra manera influenciada, se puede decir, por los gobiernos de turno. Él justamente nos quedamos en la pregunta de la propuesta, cómo se debería, cómo se debería actuar para que exista justamente esa independencia con los diferentes gobiernos y de los casos que actualmente atraviesan diferentes dignidades de aquí del país y que ahora se están apuntando o quieren ser candidatos en las siguientes elecciones seccionales, como es el caso de Abdalá Bucaram, ya lo ha mencionado. Sin embargo, obviamente el proceso judicial consta de varias etapas y obviamente si él no está en una u otra manera sentenciado, podrá ser parte de las elecciones, así como lo ha venido haciendo años anteriores. Sí, exactamente. Nosotros aprovechamos este momento para recordar que en los próximos minutos vamos a estar conversando con Jaime Plaza. Jaime Plaza ya está con nosotros. Apenas concluyamos nuestra primera entrevista con Javier Morán, vamos a estar dando paso a la entrevista con él. Recordemos que Jaime Plaza es periodista, comunicador, también asesor político y colaboró directamente con la campaña a la alcaldía que desplegó en el 2019 el candidato en ese momento Jefferson Pérez. Con él vamos a estar conversando en los próximos minutos. Ya Javier creo que está prácticamente listo, Diana. De todas maneras, nosotros les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como @lapalestrasd. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos también en YouTube. Síganos en todas nuestras redes sociales y también tenemos el número de teléfono a su disposición, es el 0958-825-389. Se pueden comunicar con nosotros en ese número o en esa línea telefónica para justamente darnos sus sugerencias, sus comentarios y también proponernos todos los temas que desean que nosotros podamos abordar acá en la palestra. Veamos entonces si Javier está listo para avanzar con la entrevista. Si me escuchan bien, creo que hay una interrupción bárbara de parte de la operadora de internet. No, siempre hay una interferencia que es molestosa, me imagino que para todos. Sí, no te preocupes, Javier. Puedes mantener, si deseas, tu cámara apagada para mejorar un poquito la señal, pero ahí el audio sí está perfecto. Ok. Javier, retomando un poquito lo que estábamos dialogando hacia la falta de transparencia de algunos jueces, que justamente como lo mencionaba, se evidencia la politización de la justicia. ¿Qué debería hacerse para que el sistema judicial funcione con eficiencia? ¿Qué se debe hacer? Lo que siempre se ha indicado, se ha dicho, hacer una verdadera reestructuración, que las calificaciones o los concursos para ejercer la magistratura dentro de los juzgados sean verdaderamente no solamente relevantes, sino que sean con todos los estándares de calidad que el momento y el tiempo los requiere, que no sean en base a compadrazgos, que es lo que se ha dado. Es de conocimiento y es vox populi. ¿Cómo se obtienen estos cargos públicos? A base de prebendas, a base de padrinazgos. Esto tiene que acabarse. Y como lo indicaba yo con anterioridad, esto es corresponsabilidad no solamente de quienes son operadores de la justicia o quienes dan los direccionamientos dentro del Consejo de la Judicatura, sino también de la ciudadanía, de exigir, de velar que esos derechos sean respetados, sean avalizados y que se los puedan encaminar para beneficio de toda la colectividad. Y asimismo, quienes ejercemos el ejercicio profesional del derecho, debemos cambiar nuestras actitudes, debemos mejorar todos. Solamente un cambio sustancial de toda la colectividad, de toda la sociedad, dará los frutos, no de manera inmediata, pero sí a mediano plazo. Y seremos el ejemplo para que nuestras futuras generaciones puedan encaminar un país
en vías de progreso y de un verdadero desarrollo que todos ansiamos, que todos queremos. Básicamente, el problema, Javier, es que ya la gente ya no confía, y el hecho de que ya no confíe se hace muy difícil estar luchando o estar velando porque se cumplan o no se cumplan los debidos procesos. Ya la gente está cansada primero del tiempo de espera por ejemplo, de los trámites que cuando uno pone una denuncia, cuando uno pone una demanda, primero. Y segunda, que siempre gana o favorecen al que tenga el poder en ese momento. Y entonces la gente ya de una u otra manera está cansada de tanta corrupción o de tanta parcialización. Entonces, ¿cómo hacer que la gente vuelva a empoderarse y que vuelva a recuperar la confianza ante este sistema judicial? Es que son temas muy, muy complejos que debemos analizarlos. No solamente, vuelvo a hacer énfasis de lo que está sucediendo ahora. Tomemos en consideración que la reforma de la justicia, no aquí en Ecuador, sino en América Latina, empezó por los años 90. Un cambio que se ha querido o se quiso realizar de manera sustancial. Pero hoy en día, ya en pleno siglo XXI, en el año 2020, nosotros nos seguimos preguntando, ¿han existido cambios significativos en la justicia? ¿Y cuál es la respuesta que nos damos? No, literalmente no. Han habido cambios en la estructura, en la parte administrativa. Vemos unos nuevos edificios. Sí, de pronto son un lujo. De pronto son unos edificios donde se merece que la operatividad de la justicia se lleve en buena lid. Pero en sí, la parte medular, que es el impartir justicia, ha cambiado. Eso no ha cambiado. Seguimos con los mismos problemas de los años 70, de los años 80. Y eso es básicamente a que debemos tener un cambio sustancial de mentalidad, un giro de 180 grados en donde todos debemos ser corresponsables. Javier, ya se avecinan las elecciones del 2021 y ¿usted cómo analiza este panorama lleno de escándalos, llenos de corrupción, llenos de todo este tema donde se han visto involucradas varias autoridades y varios líderes políticos que encabezan las listas? ¿Cómo afectaría o cómo esto armaría un nuevo escenario electoral aquí en Santo Domingo y a nivel nacional también? Bueno, el sentir que yo puedo expresar es el mismo sentir de la mayoría de los ecuatorianos, totalmente decepcionados de la clase política. Hoy en día la mayoría de la ciudadanía ya no habla de que quiere ver emerger nuevos actores políticos, sino que habla de verdaderos cambios sustanciales en el ejercicio de la política, tal y cual como se quiere cambios sustanciales en el ejercicio de la justicia. Y aquí retomo algo que estaba hablando con anterioridad. No solamente para lograr un verdadero cambio en la justicia se requiere la introducción de sistemas informáticos, no solamente se requiere la construcción de nuevos edificios, no solamente se requiere cambios en las formas de reclutamiento de los operadores de la justicia, que eso es importante, que eso es trascendental, ¿ya? Sino que se requiere múltiples proyectos de capacitación, el cambio de un esquema mental de los mismos operadores de la justicia. La justicia es algo que debe ser sustancial dentro de una sociedad. Como lo dije al inicio de mi intervención, de la forma como nosotros, como un Estado, imparte la justicia, es cómo se puede visibilizar a una sociedad. Son palabras de Michael Falcao, un famoso filósofo que básicamente estudió bastante acerca de la operatividad de la justicia. Y también, Javier, desde la academia, ¿no? Ya desde que empezamos nosotros a estudiar y a hacernos profesionales, ahí se deben impartir los valores. Bueno, yo sé que también desde el hogar, pero también la educación tiene mucho que ver en esto que está pasando actualmente en el país. Por eso lo indicaba, es un cambio sustancial en donde todos debemos comprometernos, pero de la forma como nosotros estamos llevando las cosas, como estamos actuando, porque aquí no podemos nosotros ser subjetivos. El problema de la sociedad ecuatoriana es un problema general, es un problema colectivo. El hecho de que unas personas no estén inmersos en esto no quita que también tengamos cierta culpabilidad o cierta responsabilidad de todo el caos que está imperando en este momento en nuestra sociedad. Como yo siempre lo he manifestado, el mismo hecho cuando nosotros tenemos un hijo y lo mandamos a la tienda a comprar y por haber circunstancia el señor de la tienda le da mal el vuelto y nosotros como padres aceptamos, no le decimos al hijo absolutamente nada.
estamos fomentando también la corrupción. El mismo hecho de que cuando nosotros vamos conduciendo y estamos conscientes de que hemos cometido una falta que está estipulada dentro de las leyes y los reglamentos de tránsito, y le hacemos una coima a la gente de tránsito, estamos fomentando también la corrupción. El momento en que nosotros, al ver tanta situación negativa de la clase política que nos representa, pero seguimos dándole el voto a esa misma clase política, seguimos fomentando la corrupción. Así es, Javier, tiene toda la razón. Es un cambio sustancial, no solamente es el problema aquí en el Ecuador, es el problema a nivel de América Latina. Lastimosamente, así son los procesos, así son los cambios que las sociedades deben experimentar. Lastimosamente, son cosas duras porque al final, quienes padecen por todos estos actos, por todos estos pulpos que son parte del aparataje de la corrupción, son quienes más necesitan, es decir, la clase desprotegida, la clase pobre. Y, paradojas de la vida, ¿no? Quienes de una u otra manera hacen política o participan en política, se embanderan de las clases más desposeídas para poder llegar a estándares de poder y desde ahí hacer un ejercicio de la política, pero que no esté encaminado en favorecer a esas personas a las cuales tratan de representar. Javier, ya para despedirnos, la despedida final, nos gustaría que prenda la cámara, encienda la cámara y obviamente mande un mensaje a la ciudadanía para concientizar, ¿no?, el voto de las próximas elecciones basados justamente a este sistema judicial y a los casos de corrupción que actualmente se están dando en el país. Sí. Mira, estoy tratando desde hace unos minutos atrás de encender la cámara, no sé qué es. No hay problema. Estoy con los dos celulares activados, pero no tengo No hay problema, Javier. Yo le quiero agradecer por aceptar la invitación a este espacio y obviamente está comprometido también para una siguiente entrevista. Ya esperemos que se solucionen los problemas técnicos en las futuras entrevistas. Sí, con todo gusto. Bueno, referente a la solicitud o pedido que realizaste, yo lo único que puedo indicar es de que quienes construimos una nación, quienes construimos una patria, somos todos los ciudadanos que vivimos y que estamos siendo parte de la misma. Quienes tenemos la responsabilidad, la corresponsabilidad de cambiar el destino de nuestra vida, somos los ciudadanos. Si nosotros continuamos con ese quemimportismo, con ese desinterés, con esa apatía acerca de las cosas trascendentales que están en nuestro entorno y que afectan directamente a quienes formamos parte de esta sociedad ecuatoriana, vamos a seguir de tumbo en tumbo y nos van a venir cosas desagradables en un futuro inmediato que no las queremos, que no las deseamos. Solamente basta darnos cuenta lo que nos ha sucedido cuando nos golpeó la cuestión de la pandemia. Políticamente se destaparon actos en donde nos hemos quedado horrorizados por la corrupción imperante de la clase política. Económicamente estamos destruidos, hay que reconocerlo. Económicamente estamos mal y eso se lo va sintiendo de a poco. Mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, estamos quedándonos en soletas. ¿Qué es lo que nos queda? Retomar las iniciativas positivas y propositivas, sacar nuestro coraje, sacar nuestro orgullo que tenemos dentro de sí y nosotros empezar a escribir una historia totalmente diferente. Mientras no haya ese compromiso, mientras no haya de parte de cada uno de nosotros ese deseo de querer aportar desde las diferentes instancias en las que nos encontramos para un cambio sustancial de nuestra sociedad, vamos a continuar en esta situación deplorable y calamitosa. Muchas gracias. Que las diferencias sociales son las que más imperan. Y eso, muchas gracias, Javier. Le deseamos desde la palestra nuestros sentidos agradecimientos y saludos. Que tenga una linda noche. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo fraterno a cada uno de los oyentes y escuchas. Interesante, Alicia. Bueno, me quedo con algo y es real, ¿no? Nosotros como ciudadanos y votantes tenemos el deber y
y pensar, ¿no? A quién vamos a dar el voto. Primero investigarlo, tenemos ya a la mano información que podemos retraerla de diferentes páginas web, el Ministerio de Justicia, la Judicatura, entre otras. Podemos ser nosotros también investigadores antes de dar el voto y dar a conocer también nuestro punto de vista, nuestra opinión mediante las redes sociales, que ahora es una alternativa muy, muy importante, ¿no? Para opinar. Sí, justamente Diana, a propósito de este tema, yo quiero aprovechar y en este caso darle ya la bienvenida a nuestro segundo invitado. Vamos a pasar ahora a una entrevista muy importante y asimismo agradecemos a Javier Morán. Como decía Diana, él es editorialista de temas políticos en Diario La Hora durante bastante tiempo ya y justamente es abogado también en libre ejercicio, muy válidos todos sus aportes, y ahora justamente sobre el impacto que tienen en las redes sociales todos estos temas, nosotros en este preciso momento le vamos a estar dando ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Estamos al aire ya. Jaime Plaza, bienvenido a la palestra. Me confirma, por favor, si me puede escuchar. ¿Me escucha bien, Jaime? Buenas noches. Se escucha muy claramente. Pues, y antes de nada quiero agradecer por la oportunidad, por la invitación, y estamos a las órdenes para participar en esta interesante entrevista. Sí, muchísimas gracias, Jaime. Antes que todo, agradecerle por su presencia acá en la palestra desde Santo Domingo. Les agradecemos por su tiempo y por su espacio. Quisiéramos primeramente abordar un tema a manera de bastante general, la temática que se está viviendo por esta fecha. Recordemos que ya se viene un tema electoral bastante fuerte. Hay muchas personas que están haciendo lo que es ya una pre-campaña, y en este sentido, desde su experiencia como comunicador y como también consultor político, ¿cuál de pronto sería el panorama que se avisora un poco para las nuevas elecciones, tomando en cuenta justamente el impacto que se tendrá en las redes sociales? Bueno, pudiéramos decir que estamos recién en un preámbulo, recién estamos en un por lo tanto no podemos tener certezas, toda vez que aún estamos hablando de precandidaturas. Si bien uno o dos movimientos políticos han confirmado ya sus candidatos, sobre todo a la presidencia de la República, pudiéramos decir que todavía estamos en un tanteo, y en las redes sociales sobre todo va a haber muchos mensajes quizá no contundentes, no convincentes sobre todo, y eso hay que tener muy en cuenta, muy en consideración. Diríamos que en estos últimos meses, sobre todo considerando la pandemia que estamos viviendo, las redes sociales han alcanzado un impacto considerable, diríamos, en la ciudadanía. Pero en resumen, pudiéramos decir que todavía no tenemos claridad. Hay que esperar aún un poco más para tener definiciones claras y saber hacia dónde mismo el electorado tiene que apuntar. Sí, justamente sobre este tema, Jaime, nos gustaría conocer un poquito cuál ha sido su experiencia en el tema de justamente las asesorías, y se vienen también un panorama bastante complicado, tomando en cuenta de que toda campaña política implica también la campaña gris, como se le llama, y justamente esto tiene mucho que ver con estos casos de corrupción, estos de alguna manera u otra hechos que afectan directamente la imagen de una figura política y afectan también la aceptación que una figura política pueda tener en los votantes, y cómo pueden los candidatos un poco paliar estas alternativas que les surgen, estas crisis que les pueden surgir al momento de justamente perseguir los votos. Todo va a depender, va a depender muchísimo de la estrategia que armen los asesores políticos y comunicacionales. Depende mucho el trabajo en equipo para saber qué estrategias se van a definir, sobre todo para contrarrestar todos esos ataques que vendrán con las noticias falsas que surgirán en redes sociales. Sobre todo las redes sociales han sido un escenario propicio para el manejo de noticias falsas, y sobre todo de denuncias falsas, denuncias sin fundamento contra uno u otro candidato o precandidato o personaje que está incursionando o está trabajando ya en tema político. Entonces, dependerá, decía, de cómo vayan a asumir el trabajo
qué estrategias vayan a definir y sobre todo qué mensajes vayan a emitirse para contrarrestar esa imagen, sobre todo negativa, esa imagen gris que va a venir sobre cada uno de los candidatos. Hay que trabajar mucho en ese sentido, hay que tener mucho tino y toda vez considerando que ahora las redes sociales van a tomar más fuerza todavía en estos días, sobre todo porque no va a haber ese contacto o va a ser muy complicado ese contacto cara a cara, rostro a rostro con los políticos, ese acercamiento de persona a persona. Habrá políticos que se arriesguen y hemos visto que personajes públicos, autoridades, funcionarios que están ejerciendo, diríamos, cargos públicos importantes, han estado en las calles, en los barrios, acercándose a la gente de una u otra manera, con diríamos, con el pretexto de asistirles, de atenderles por esto de la pandemia, pero en el fondo hay un trasfondo político, diríamos, están ya trabajando, pero aún así se les ha complicado muchísimo a los potenciales candidatos, se les ha complicado porque hay el temor, no tienen la posibilidad de acercarse a mucha gente, va a ser muy esporádicos de sus encuentros, entonces van a tener que definir otras estrategias, otros mecanismos, quizá va en cierto sentido a potenciar nuevamente o diríamos, a resucitar los medios de comunicación, tanto radiales como televisión, y un poco en menor grado los medios escritos, sobre todo para buscar ese acercamiento. Las redes sociales van a ser un puente muy importante para acercarse a un muy buen número de electores. Sin embargo, a pesar de todos esos mecanismos, sí van a tener complicaciones y los equipos, los asesores comunicacionales y políticos de cada uno de los candidatos van a tener que trabajar, van a tener que inventarse maneras de llegar, maneras muy diferentes. Recuerdo, y voy a poner vamos a poner la experiencia que tuvimos el año pasado trabajando muy de cerca con la candidatura de nuestro conocido Jefferson Pérez, cuando estuvo postulando a la alcaldía de Cuenca. Ahí tuvimos la posibilidad de tenerle al candidato muy cerca de la ciudadanía, en diálogos permanentes, de casa en casa, de tienda en tienda, de barrio en barrio, pero esta vez no va a ser posible. No va a ser factible más que todo sobre esa situación, por el temor, insisto, por el temor y por el riesgo que van a tener los candidatos. Entonces hay que considerar eso, mi querida. Sí, efectivamente, Jaime, y acá se impone también otra situación. Recordemos que usted mencionaba algo muy importante referente a los espacios donde se va a desarrollar la campaña. Mencionaba, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, y algo muy importante es que para las pautas en estos espacios, obviamente hace falta un recurso económico que está bastante limitado también, entonces obviamente es otro de los problemas que van a enfrentar todos los políticos y lastimosamente esto también va a generar un poco de inconvenientes porque recordemos que hay muchos candidatos que no disponen tal vez del mismo recurso económico que otros y obviamente esto les va a generar a ellos también un impacto. Entonces se viene un escenario bastante complicado desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista económico y por eso es importante que los candidatos también traten en la medida de lo posible de cuidar bastante su imagen, de hacer con los recursos que cuentan la mejor campaña que puedan desplegar y sobre este tema, ¿qué les recomendaría usted a todos esos candidatos para que traten en la medida de lo posible de disminuir a totalidad prácticamente el hecho de cometer errores? ¿Qué errores no deben cometer? Bueno, yo iría más por lo propositivo, más allá de qué errores no cometer. Lo más importante es mantener una imagen, diríamos una imagen buena. Escuchaba en la entrevista anterior que ustedes hicieron de qué tan venida menos está la imagen del político en general. No vamos a dar nombres en este momento, pues la ciudadanía sabe de qué se trata, entonces debe primero tratar de mantener el político, el candidato en este caso debe tratar de mejorar su imagen, no personal, pero sí la imagen del político en general, político en global. Tratar de fortalecer sus potencialidades, tratar de minimizar los errores, tratar de minimizar los cuestionamientos y sobre todo, y una cosa muy importante, si bien la imagen del candidato
atrae, cautiva al elector. Sí, voy a poner el caso muy, diríamos, muy próximo, lo que ocurrió con el expresidente, y permítanme mencionar ese nombre, Rafael Correa. Mucha gente, diríamos, por el aspecto físico de este personaje, fue cautivado y muchos votos fueron por esa situación. Pero aquí lo más importante, más allá de esa imagen que cautiva, que atrae, debe existir un plan de gobierno con propuestas concretas para que ese plan convenza. O sea, un plan convincente. Hay que considerar, sobre todo el político debe considerar que el elector ya no es tan incauto, tan ingenuo, que se come perdón el término, sí, que se come el cuento fácilmente, ya no. Un muy buen porcentaje del electorado, no digo total, pero sí un muy buen porcentaje del electorado. Los jóvenes, sobre todo, las nuevas generaciones ya no son tan ingenuas y se convencen fácilmente. Entonces, por eso hay que trabajar en un plan estratégico, un plan de gobierno concreto, con hechos, con propuestas reales, no demagógicas, sobre todo, ojo, no demagógicas, y tratar de mantener, de potenciar, insisto en esto, la imagen del candidato para que el elector vea las opciones que tiene, las propuestas que le ofrece el candidato para irse por ese lado. Sobre todo, y también el candidato tiene que considerar que quien decide entrar al ruedo de la política va a estar en el ojo de la tormenta, va a estar seguro que va a haber un montón de críticas así, incluso cuestionamientos, denuncias que no son reales, no hay fundamentos. Y eso le va a minimizar, o mejor dicho, va a reducir el potencial del candidato. Insisto, voy a ir poniendo ejemplos por el trabajo que hicimos el año anterior con Jefferson Pérez. Un personaje muy, diríamos, no sé si el término es correcto, muy querido, pero sí muy respetado por todos, no solo los logros deportivos que ha obtenido Jefferson en su trayectoria deportiva, sino también por un personaje público, por todo el trabajo que ha estado haciendo como un empresario, como un emprendedor y todo. Pese a toda esa imagen, los adversarios políticos, sin dar nombres, trabajaron muy fuertemente para minar esa credibilidad, ese prestigio. Hicieron y apuntalaron. No tuvieron, diríamos, como lo hacen comúnmente con los otros políticos, la situación de poner denuncias, qué sé yo, de corrupción, de temas, de ese tipo de temas. Más bien atacaron por una supuesta falta de preparación de Jefferson Pérez, que él no estaba preparado para gobernar, cuando era todo lo contrario. Él ha hecho toda una carrera, además de periodista, perdón, de deportista, además de un personaje público, de un emprendedor, de un empresario. Él se preparó políticamente, diríamos, en una universidad de España, hizo una maestría en administración política para estar preparado para estas instancias. Pero su inexperiencia en el campo político fue su talón de Aquiles. De eso aprovecharon gente que ya estaba, políticos o candidatos que ya estaban con muchos años de trayectoria, que ya saben de todas, saben las todas para atacar. Entonces atacaron por ese lado. Hicieron una cosa muy singular, diríamos. Le hicieron cometer un error, diríamos, en temas por ejemplo, de género, cuando hablaban de violencia de género. Muy sagaces los otros, ahí, agarraron de ahí. Incluso hubo movimientos que están a favor de ciertos colectivos que aprovecharon y trabajaron y cuestionaron, diríamos, esa inexperiencia. Entonces, todas esas consideraciones debe ir teniendo el candidato. No considerarse un experto en todo, un sábelo todo, sino en cosas concretas, en fortalecer sus potencialidades, y donde tiene debilidades,
debe ser muy bien asesorado por gente que sepa de la temática. Asesores políticos que tienen experiencia y sobre todo conocen de cada temática. Hay expertos tanto en comunicación como y en política que se dicen duchos en la temática, pero que no manejan en su totalidad. Entonces ellos también tienen que mejorar sus conocimientos en ese sentido. Ojo, va a ser un trabajo muy fuerte, voy a insistir, no va a haber el acercamiento cara a cara en las próximas elecciones. Y eso va a hacer que todos tengan que cambiar de estrategias. Hay que trabajar muchísimo en ese sentido. Sí, efectivamente, Jaime, bastante interesante todos los aportes que nos ha hecho acá en la palestra. Bueno, finalmente nosotros para dar como por concluida la entrevista queremos ante todo agradecerle por habernos acompañado en este día de hoy. Bueno, cuéntenos un poquito sobre sus proyectos personales. Sabemos que usted también es un activista, un activo escritor de las redes sociales. Cuéntenos un poquito también sobre esta otra parte de Jaime Plaza. Diríamos que estamos tratando de, resistiendo la situación, la dura situación que está viviendo el país, y no solo por esto de la pandemia generada por el coronavirus. El país desde hace algunos años ya venía sumido en una crisis terrible, crisis política y sobre todo crisis económica terrible. Esto del coronavirus solo vino ya a ser la gota que derramó el vaso y el país está en una crisis terrible. Con gobernantes nos han hecho, que han conducido al país a la situación en que estamos, en que no han asegurado al país económicamente, pese a en los últimos años hubo millonarios ingresos por la venta de petróleo y por otros ingresos que percibió el país, pero no se ahorró para el tiempo, como siempre se ha dicho, para el tiempo de crisis, para el tiempo de vacas flacas. Se gastó. Yo no voy a utilizar otro término porque va a generar muchas críticas. Se gastó ese dinero en cosas que quizá no eran tan urgentes, que pudimos haber ahorrado para estas crisis que estamos viviendo ahora. Y en medio de estas crisis, como a la mayoría de colegas, de compañeros, de periodistas de los diferentes medios de comunicación, tanto públicos como privados, nos ha tocado también vivir esta situación diríamos, de desempleo. Estamos en el desempleo, tratando de resistir ahí con algunos proyectos puntuales y tratando de proyectarse, a ver hacia dónde vamos a apuntar en la comunicación. Ojo, las crisis, de los tiempos de crisis, dan oportunidades, sobre todo para crear nuevas ideas, y vamos a intentar eso. No tenemos que sumirnos en el lamento, en que el país está en una crisis y qué vamos a hacer. Hay que seguir luchando. Los ecuatorianos nos hemos caracterizado por luchar y salir de crisis durísimas. Viví la crisis del 99, del 2000, una crisis terrible que empujó a miles y miles y miles de compatriotas a migrar hacia países de Europa, a Estados Unidos y a otras latitudes. Y ellos nos han ayudado a sostener y nos siguen ayudando a sostener. Y entonces también nosotros desde acá no tenemos que quedarnos lamentando y ahora qué hacemos, estamos en desocupación, ya no podemos hacer nada, hay que seguir luchando y no esperar del gobierno, ojo. No tenemos que ser paternalistas y seguir esperando. El gobierno en realidad nunca nos ha dado nada para subsistir, para sobrevivir. Ha sido de la iniciativa de cada individual, colectiva, de la ciudadanía en general, de la gente trabajadora. No voy ni siquiera a decir de los empresarios, y como lo han hecho ahora, en este tiempo de crisis, lo han hecho han llevado agua a su molino. He ahí los despidos masivos de obreros, empleados y todo, y con el cuento de la crisis. Permítanme decir que los empresarios siempre tienen reservas para afrontar este tipo de crisis y solo aprovecharon que el gobierno les dio armas para aprovechar y despedir a miles y miles de personas y sin las indemnizaciones debidas, sin casi nada de indemnizaciones, hoy en el desempleo total, pero
Ya digo, los ecuatorianos somos luchadores y vamos a salir de esta crisis. Ojo, y no voy a seguir el juego de la campaña también en esto de los gobernantes. Hay que tratar de cuidarnos, hay que cuidarnos sobre todo para evitar ser afectados por esta pandemia. Sí, cuidarnos a la medida que podamos. Miles de gentes, de miles de ciudadanos se ven obligados a salir a buscar un medio de subsistencia. En medio de eso hay que cuidarnos para no contagiarnos. Y si nos contagiamos, atendernos a tiempo para no recaer y terminar en los hospitales donde prácticamente los médicos están haciendo milagros para poder salvar vidas. Hemos tenido experiencias, sobre todo personales, de gente cercana, de amigos, de familiares cercanos, que han terminado en los hospitales. Y si no fuera por esa abnegación de los médicos, estas personas, muchos que se han salvado, no se salvarían. No porque el gobierno les está haciendo un montón de cosas, no. Los empresarios presionando al gobierno para que se levanten las medidas de aislamiento, para que a la gente les saquen a los centros comerciales, a sus fábricas para que trabajen, porque ellos ya no quieren seguir más sosteniendo o parando la producción, y sin medir las consecuencias de que la gente ante esa obligación de salir se contagia. Entonces, dando gusto a los empresarios, no atendiendo al área de salud, sin controlar este nivel de corrupción terrible de ahora y de hace rato. De hace rato la corrupción ha venido minando al país en todo sentido, económicamente, políticamente, socialmente. El nivel de credibilidad, miren lo que está pasando con la asamblea, el nivel de credibilidad está por los suelos. El nivel de credibilidad del gobierno está por los suelos. ¿Por qué? Por lo que se ha hecho. Y no voy a defender ni a este gobierno, ni al anterior gobierno, ni a ninguno de los gobiernos. No estoy defendiendo. ¿Por qué? Porque cada uno de los gobiernos en su turno han hecho terribles cosas para el país. Así es que si el país se está sosteniendo es por el trabajo, por el esfuerzo de la gente, de su gente, y en ese sentido de su gente que está afuera. Porque si no fuera por ellos, muchas de las familias, sobre todo, y voy a hablar del Austro, ahora estoy desde Cuenca, del Austro, muchas de las familias dependemos de las remesas que nos mandan nuestros familiares de países como Estados Unidos, sobre todo. Si no fuera por ellos, ¿en qué situación estuviéramos nosotros? No porque aquí el país nos está dando, no porque los gobiernos nos han generado oportunidades de trabajo, no porque nos estén asesorando, nos estén dando financiamiento para emprender propuestas, no, sino es porque estamos tratando de sobrevivir endeudándonos. Miles de familias endeudadas con los bancos, bajo intereses de chulqueros con autorización, digo yo, y con unas tasas de interés de 16, 17%, más o menos, increíble. Entonces, estamos en una situación bastante dura, pero tenemos, insisto, no quiero ser lastimero ni lamentarme, seguir. Tenemos que seguir y vamos a seguir, mis queridos, sobre todo, y intentemos resistir. Vendrá una campaña política. Personalmente no voy a decir, no voy a trabajar. Veremos qué propuestas vienen para, si es que hay la posibilidad de trabajar con uno u otro candidato. Para eso veremos sobre todo qué tan convincente es, qué conveniente es trabajar junto a ellos, a ver si es que realmente hay propuestas concretas. No podemos, por la situación crítica que estamos, tampoco podemos ir y ofrecernos a cualquier postor que nos venga a dar. Tenemos que medir y sobre todo trabajar bajo nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque no podemos nomás ofrecernos a cualquiera, y tenemos que meditar muchísimo sobre ver qué propuestas nos traen los políticos. No convencemos tan fácilmente. Ya están los salvadores de la patria, ya están los mismos de siempre, los que siempre nos han ofrecido que ellos son la nueva oportunidad, que el nuevo gobierno, que etcétera, etcétera, etcétera. No nos comamos el cuento, no caigamos a eso, reflexionemos, no tan así, tan fácilmente, ni que la oportunidad al nuevo, al que no ha gobernado, ni al que antes gobernó, veamos qué nos proponen cualquiera de ellos. Según eso, votemos.
No porque el otro fue bueno o malo, le vamos a rechazar. No porque el otro no ha tenido todavía la oportunidad y porque es un próspero y no sé cuánto, le vamos a dar la oportunidad. No, señores. Un voto muy recapacitado, reflexionado, por favor. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias entonces Jaime Plaza por habernos acompañado acá en la palestra. Muy importantes todos sus aportes para no solamente los candidatos, sino también para la ciudadanía, porque nosotros también somos los votantes, tenemos en nuestras manos el poder y como usted lo mencionaba, de nosotros depende también generar ese importante cambio. Muchísimas gracias entonces Jaime por acompañarnos y lo esperamos también en un próximo encuentro aquí en la palestra. Un gusto y muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero siempre estar colaborando con ustedes. Estamos a las órdenes. Y ya digo, el país nos necesita a cada uno de nosotros, desde donde estemos, desde el lugar que estemos. Comunicadores, obreros, albañiles, carpinteros, conductores, etcétera. Todos, de cada uno de nosotros, el país nos necesita en definitiva. Sí, muchísimas gracias entonces Jaime, gracias por habernos acompañado. Nosotros regresamos, Diana, regresamos nuevamente acá a nuestra transmisión y bueno, justamente queremos también compartir con ustedes algunas de las publicaciones que se han compartido a propósito de justamente algunas precandidaturas acá en Santo Domingo y también en el Ecuador que se han confirmado en la última semana. Cuéntame, Diana, ¿qué te ha parecido toda esta intervención que nos ha dado Jaime Plaza? Interesante el análisis del consultor político, como ya lo decía antes, en las elecciones anteriores él fue consultor político de Jefferson Pérez y nos daba unos tips de panorama o de escenario político que y una de ellas es buscar el perfil idóneo del candidato, jugar con la imagen, va a contar mucho como un trabajo de asesoría, y no solo la imagen física, sino también la proyección que tiene con la gente, ¿no? Buscar, explotar, se puede decir, las cualidades que tenga él, lo profesional y sobre todo que no esté involucrado en ningún caso judicial o casos de corrupción, ¿no? También otro importante punto que resalto es tener ya una propuesta de campaña, que eso va a ser el trasfondo y lo que vamos a vender a los electores, ¿no? Una propuesta pero que sea viable, no propuestas que sean propuestas de papel. Y también el papel que jugarán ahora las redes sociales. Ahora recordemos que las redes sociales van a jugar un papel primordial en las elecciones que se avecinan, puesto por la pandemia y también porque el público o el votante mayormente son los jóvenes y estamos ya todos ya mayormente digitalizados. Entonces el mensaje va a ir hacia las redes sociales y aquí en Santo Domingo se está abriendo campo justamente a la asesoría en redes sociales. Ya tenemos nosotros nuestros auspiciantes también, que es Content Manager Ecuador. Ellos les pueden brindar toda clase de asesoría ya en redes sociales y también asesoría política. Es muy interesante, Alicia, que ya nos estamos aquí en Santo Domingo empapando de todo esto, se puede decir esta línea profesional, ¿no? Que de una u otra manera años anteriores se ha habido un poco opacada. Sí, efectivamente, Diana, y quiero agradecer también a todas las personas que nos están viendo. En breve vamos a estar saludando a todas las personas que están siguiendo nuestra transmisión, así que déjenos su comentario que los vamos a estar saludando totalmente en vivo. Vamos, Diana, entonces, en este minuto vamos a compartir con ustedes una de las candidaturas anunciadas que ha generado gran debate en las redes sociales. Tal es el caso justamente de la candidatura, en este caso a la vicepresidencia de Rafael Correa. Ayer se daba este importante anuncio y lo hacía el secretario o una de las personas que forma parte del equipo justamente de Rafael Correa. Y acá se mencionaba también, se anunciaba el binomio. Amaury Chamorro, que es la persona que hacía este anuncio, es uno de los asesores que trabaja directamente con Rafael Correa en todo el tema electoral. Y él en su cuenta de Twitter hacía ayer esta publicación, dice: urgente, el binomio de la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador tendrá a Araúz como presidente y en este caso a Rafael Correa como vicepresidente. Este anuncio, recordemos que ha generado gran debate, algunos comentarios en apoyo, otros comentarios un poco también en contra de todo este panorama, ¿no? Porque definitivamente, y aquí hago un poco de memoria de lo que en este caso mencionaba en una entrevista que hicimos acá Fabián Sotomayor, que está en este caso con el partido UNES, el partido de Correa para estas elecciones. Y Fabián Sotomayor en ese momento nos indicaba de que Correa es un candidato fuerte, esté
o no esté en la papeleta. Es una figura, es un líder político que de una manera u otra va a estar alando una gran cantidad de votos y obviamente es una persona que no se le debe descuidar. Tiene bastantes seguidores, así como tiene también un gran número de detractores, pero sin embargo, de una manera u otra ha anunciado esta vicepresidencia. Hay que ver qué es lo que va a suceder, porque recordemos, como decíamos al inicio, que él está condenado, o sea, él está condenado a 8 años de prisión, así que hay que ver en este sentido qué es lo que va a pasar con Rafael Correa y esta recién anunciada precandidatura a la vicepresidencia de la República. Sí, de paso ya decimos que este será uno de los temas de la próxima semana. Vamos a hablar justamente con dirigentes para ver las reacciones que ha tenido dentro del movimiento y también obviamente de la oposición, porque de una u otra manera se pueden ver amenazados, se puede decir, o tal vez con ventaja, ¿no? También sabiendo el trabajo o los últimos escándalos que también estuvo involucrado, ¿no? El expresidente Rafael Correa. Se lo puede tomar como las dos opciones. Diana, también vamos a mencionar ahora, y de mi parte voy a extender una cordial felicitación a Teresa Bolaños. Ya mencionábamos que ella, bueno, va a estar entre las precandidatas ya para la Asamblea Nacional por Santo Domingo. Muchísimas felicitaciones nuevamente, Teresa, para usted, y les deseamos los mejores éxitos. Otro de los anuncios, Diana, que también se hacía recientemente, específicamente creo que fue anoche o el pasado lunes en la noche, hacía el anuncio Gruber Zambrano. Gruber Zambrano, con esta publicación que hizo en su página de Facebook, asegura que Gruber Zambrano vuelve. Recordemos que él tiene un nicho de votos bastante importante, va en este caso por la lista 6, el Partido Social Cristiano, y quedó en un segundo puesto, viene de un segundo puesto en las elecciones seccionales, lo cual pudiera ser un elemento a su favor al momento justamente de desplegar una campaña política. Así es, Alicia, ya con esto se va armando lo que es el escenario electoral. Hubiera pensado en algún momento algún tipo de alianzas, por ejemplo, con justamente Unión Popular, como ya tiene su representante Teresa Bolaños, tal vez algún tipo de alianza con Pachacutic, pero bueno, aquí ya vemos que ya están las tendencias de una u otra manera marcadas como precandidatos, y se les felicita tanto a Gruber Zambrano como a Teresa Bolaños por anunciar ya, y desde ya les comprometemos ya para que estén dentro de este espacio y obviamente dialogar sobre las propuestas que traerán para las siguientes elecciones, y ojalá que sean viables y que cuenten con el apoyo de la ciudadanía. Sí, bueno, nosotros entonces nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Voy a saludar rapidito a todas las personas que nos han dejado sus comentarios en el Facebook. Primeramente nos está siguiendo la transmisión Fabián Sotomayor. Muchísimas gracias, Fabián, por mantenerte en línea con nosotros. También a Gladys Jarrín Valareso nos dice: felicitaciones Dianita y Alicia, excelente programa de La Palestra. Muchísimas gracias, Gladys, por mantenerte con nosotros. Gladys, nuestra compañera de la maestría justamente de comunicación política. Un saludo para ti. También nos está mirando Teresa Bolaños, justamente, como siempre nos acompaña en nuestras transmisiones. Enviamos saluditos también para Alexander Rubio, quien nos dice: el mejor programa cada semana. Muchísimas gracias, Alexander, por tu comentario. También tenemos un comentario de Ángel Córdoba, que en este caso saluda a Jaime Plaza, quien acabamos de tener acá, y nos dice: buenas, Jaimito. Muchísimas gracias, Ángel, por mantenerte con nosotros. También a Maydelín Cárdenas: excelente programa La Palestra. Saludos, periodistas desde Manta. Saludos para ti también, Maydelín. Gracias por seguir la transmisión. Alexandra Jaramillo también felicita a Jaime Plaza durante su intervención y dice: Jaime, muy bien. Y finalmente también tenemos saluditos para Jessica Loja Plaza, también para Carolina Plaza y para Elena, que nos está mirando desde Chile. A todos ustedes, muchísimas gracias por mantenerse en la sintonía de La Palestra, y el viernes tendremos un programa bastante refrescante, así que esperamos que también nos puedan acompañar. A las 15 horas no se lo pueden perder, hablaremos el tema de la cultura, que justamente estamos en el mes de la cultura. Vamos a tener a literarios, a poetas, y esperemos que contar con el apoyo de ustedes. Los esperamos. Sí, hasta entonces que tengan todos una excelente noche. Gracias por acompañarnos.